Luis tenía 22 años. Llevaba el peso de las esperanzas de su familia sobre sus jóvenes hombros. Cada mañana, revisaba su teléfono, no para entretenerse, sino con la concentración de un cazador. Buscaba una puerta, cualquier puerta, que lo llevara a un trabajo digno. La espalda de su padre estaba cediendo después de años de trabajo en la construcción, y su hermana menor estaba a punto de empezar el instituto. La presión se sentía como un peso físico, una opresión constante en el pecho. Así que cuando vio el anuncio en Facebook, su corazón dio un vuelco. No era solo un trabajo, era un salvavidas. Prometía un salario que parecía demasiado bueno para ser verdad, mucho más de lo que podría ganar en su pueblo. La oferta era para un puesto de guardia de seguridad privado. El anuncio era elegante, con un logotipo de aspecto profesional y una lista de beneficios: buen sueldo, alojamiento e incluso bonificaciones. No pedían un título ni años de experiencia, solo alguien responsable y con ganas de aprender. Luis sintió una oleada de optimismo que no había experimentado en meses. Esto era todo. Esta era su oportunidad para finalmente ayudar a su familia, para construir algo para sí mismo. Imaginó el alivio en el rostro de su madre cuando le entregara su primer sueldo. Se imaginó comprándole a su hermana el portátil que necesitaba para el colegio. El anuncio era una semilla de esperanza plantada en el fértil terreno de su desesperación. Rápidamente envió un mensaje por WhatsApp al número que aparecía. La respuesta fue casi inmediata, amable y profesional. Le hicieron algunas preguntas básicas y luego confirmaron que era un candidato fuerte. El siguiente paso, explicaron, era una entrevista en persona en una ciudad cercana. Incluso le cubrirían el billete de autobús. Todo parecía legítimo, organizado y alentador. Le contó a su madre la buena noticia, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Empacó una pequeña maleta con su mejor camisa, su identificación y la esperanza ilimitada de un joven a punto de lo que creía que era su primera gran oportunidad. La noche antes de irse, apenas durmió, con la mente acelerada por los planes para el futuro. La mañana de su partida, abrazó fuertemente a su madre. «No te preocupes, mamá», dijo, con la voz llena de confianza. «Todo va a cambiar ahora». Prometió llamarla tan pronto como terminara la entrevista. Caminó hacia la estación de autobuses con paso ligero, sintiéndose como un adulto, un proveedor. Miró el billete en su mano, el nombre de un pueblo en Jalisco que nunca había visitado antes. Se sentía como un billete a una nueva vida, una vida mejor. El autobús se alejó de la estación y Luis miró por la ventana, viendo cómo su pequeño pueblo desaparecía detrás de él, completamente inconsciente de que él también estaba desapareciendo con él. Su teléfono se silenciaría esa tarde. La promesa era una mentira. La trampa que atrapó a Luis no es un incidente aislado. Es un sistema cuidadosamente diseñado y brutalmente eficaz. Las organizaciones criminales en México han convertido las plataformas de redes sociales en sus principales cotos de caza. Entienden que el teléfono de un joven es su ventana al mundo, un lugar de conexión, sueños y vulnerabilidad. Utilizan Facebook, TikTok e incluso WhatsApp para publicar ofertas de empleo que están específicamente diseñadas para atraer a los más necesitados. Estas no son publicaciones descuidadas y con faltas de ortografía. A menudo son pulidas y profesionales, diseñadas para imitar el aspecto de las campañas legítimas de contratación corporativa. Este camuflaje digital es su arma más poderosa, haciendo que la mentira parezca una oportunidad de oro. Las promesas son siempre extravagantes y adaptadas para explotar las ansiedades comunes. Ofrecen salarios altos, a menudo en dólares estadounidenses, para trabajos que requieren poca o ninguna experiencia previa. Puestos como guardia de seguridad, guardaespaldas o supervisor son comunes, títulos que implican autoridad y buena remuneración.
Los anuncios enfatizan la contratación inmediata y la ausencia de procesos largos, aprovechándose de la urgencia que sienten aquellos que han estado desempleados durante mucho tiempo o que están desesperados por escapar de la pobreza. Crean una sensación de exclusividad, haciendo que el solicitante se sienta elegido y afortunado. Los criminales detrás de la pantalla actúan como reclutadores amigables, usando un lenguaje tranquilizador y guiando a sus objetivos paso a paso hacia la trampa. El proceso es una clase magistral de manipulación psicológica. Una vez que un joven hace contacto, los reclutadores construyen una falsa sensación de confianza. Son educados, eficientes y responden a todas las preguntas con mentiras convincentes. Podrían enviar documentos falsos de la empresa o dirigir al solicitante a un sitio web clonado para mejorar su credibilidad. El siguiente paso es siempre aislar a la víctima. Se les pide que viajen a un lugar desconocido para la entrevista final o la capacitación, a menudo un pueblo remoto o una dirección en un polígono industrial en las afueras de una ciudad. Al atraerlos lejos de su familia y comunidad, los criminales se aseguran de que sus objetivos estén solos, desorientados y completamente bajo su control. Este método es terriblemente simple y escalable. Con una sola publicación en redes sociales, estos grupos pueden llegar a miles de víctimas potenciales a la vez. Están lanzando una red amplia, sabiendo que las dificultades económicas y la falta de oportunidades de empleo formal en muchas partes de México asegurarán que alguien, en algún lugar, estará lo suficientemente desesperado como para morder el anzuelo. El mundo digital, un espacio que promete conexión y oportunidad, se retuerce en un laberinto sin salida. La oferta de empleo no es una oferta de empleo en absoluto, es una citación. Es el primer paso en un viaje que a menudo termina en reclutamiento forzado, explotación o desaparición. La historia de Luis no es solo una historia, es una estadística multiplicada miles de veces. La magnitud de esta crisis es asombrosa, pintando un panorama sombrío de una generación que está siendo sistemáticamente atacada y borrada. Según cifras oficiales e informes de periodistas de investigación, el periodo entre 2019 y principios de 2024 ha visto un aumento catastrófico en las desapariciones, particularmente entre los jóvenes. Más de 46,000 jóvenes han desaparecido en México durante este periodo, un número tan grande que es difícil de comprender. Muchos de estos casos están directamente relacionados con este cruel método de reclutamiento, a través de ofertas de trabajo fraudulentas, una epidemia silenciosa que está robando el futuro del país. Los datos demográficos son escalofriantemente específicos. Los objetivos son abrumadoramente hombres y mujeres jóvenes, generalmente entre las edades de 16 y 29 años. Son personas en un momento crucial de sus vidas, llenas de potencial y ambición, que buscan activamente construir un futuro. En un periodo de menos de un año, los informes indicaron que casi 7,000 menores y jóvenes adultos desaparecieron. De ellos, se encontraron posteriormente los cuerpos de más de 500. Cada número representa a una persona, una familia destrozada, una comunidad marcada por una cicatriz. Estados como Jalisco se han convertido en epicentros de esta tragedia, con miles de sus jóvenes reportados como desaparecidos, sus rostros ahora adornando los carteles sostenidos por madres desconsoladas en plazas públicas. La estrategia está impulsada por la fría y dura lógica del mundo criminal. Los expertos estiman que los poderosos cárteles de México, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, necesitan reclutar a cientos de nuevos miembros cada semana solo para mantener su fuerza operativa y reemplazar las pérdidas por enfrentamientos con rivales y autoridades. Se han convertido en empresas transnacionales, en expansión, que requieren un suministro constante de mano de obra. El reclutamiento forzado a través de ofertas de trabajo falsas se ha convertido en su departamento de recursos humanos más eficiente. Es una estrategia de bajo riesgo y alta recompensa que les permite reponer sus filas con un flujo constante de jóvenes fuertes, desesperados y desechables.
El gobierno mexicano ha reconocido el problema, con las autoridades identificando docenas de páginas de redes sociales dedicadas a esta forma de engaño y emitiendo alertas públicas. Sin embargo, por cada página que se cierra, varias más surgen para ocupar su lugar. La naturaleza digital del crimen hace que sea increíblemente difícil de rastrear y enjuiciar. Los criminales operan desde las sombras de Internet, usando cuentas anónimas y mensajes cifrados para orquestar sus secuestros. Para las miles de familias que buscan a sus seres queridos, este reconocimiento oficial parece demasiado poco y demasiado tarde. Los números siguen aumentando y los rostros en los carteles de desaparecidos cada vez son más jóvenes. En ningún lugar este horror es más evidente que en el estado de Jalisco. La historia de una propiedad remota, conocida como Rancho Izaguirre, ubicada en el municipio de Teuchitlán, sirve como una aterradora manifestación física de la trampa digital. En septiembre de 2024, las autoridades allanaron inicialmente el rancho, descubriéndolo como un campamento de entrenamiento clandestino para el cártel Jalisco Nueva Generación. Fue aquí, según creen los investigadores, donde muchos jóvenes atraídos por ofertas de trabajo falsas fueron llevados. Llegaron esperando una entrevista o un seminario de capacitación para un trabajo de seguridad, solo para encontrarse prisioneros en un brutal campo de entrenamiento para sicarios. Su esperanza de una vida mejor terminó abruptamente en las puertas de este horrible lugar. El descubrimiento inicial fue solo la punta del iceberg. El caso ganó atención nacional en marzo de 2025, no por un avance de las fuerzas del orden, sino por los incansables esfuerzos de las familias de los desaparecidos. Armadas con palas, picos y una voluntad inquebrantable de encontrar a sus hijos, estas familias regresaron al lugar supuestamente asegurado. Lo que encontraron fue una escena de una película de terror. Esparcidos por la propiedad, había cientos de piezas de ropa, zapatos, mochilas y, lo más escalofriante, fragmentos de huesos humanos. El rancho no era solo un campamento de entrenamiento, era una fosa común, un lugar donde los sueños, las identidades y las vidas fueron sistemáticamente destruidos. La evidencia desenterrada por las familias pintó una imagen clara y espantosa de lo que sucedió en el rancho. A los jóvenes reclutas se les despojó de sus pertenencias y sus identidades. Se les dio equipo táctico y armas, forzándolos a regímenes de entrenamiento brutales bajo la amenaza de tortura o muerte. Aquellos que se resistieron, aquellos que intentaron escapar, o aquellos que simplemente no fueron considerados adecuados, fueron ejecutados y sus cuerpos desechados en la propiedad. Los objetos personales encontrados por las familias eran los últimos vestigios de su existencia, el testimonio final y silencioso de quienes eran antes de que el cartel los borrara. El rancho era una fábrica de violencia, convirtiendo a los esperanzados buscadores de empleo en combatientes forzados o, en su defecto, en restos sin nombre. El descubrimiento en el Rancho Izaguirre causó conmoción en todo México. Transformó el horror abstracto de las estafas en línea en una realidad tangible y espantosa. Esto ya no era solo una historia sobre engaño digital. Era una historia sobre un lugar físico donde los jóvenes fueron torturados, entrenados para matar y finalmente asesinados. El rancho se convirtió en un símbolo de la crueldad absoluta del cartel y su profunda infiltración en el tejido del Estado. Para las familias, cada fragmento de hueso y cada prenda de vestir desgarrada era tanto una fuente de inmenso dolor como una pieza crucial de un rompecabezas que estaban decididas a resolver, una búsqueda desesperada de una respuesta a la pregunta que las atormenta en cada momento de su vida: ¿dónde está mi hijo? El horror del Rancho Izaguirre se agravó con una revelación devastadora. Se acusaba a las mismas personas que juraron proteger a los ciudadanos de estar involucradas en alimentar a la monstruosa maquinaria. La investigación dio un giro oscuro en marzo de 2025, cuando 3 agentes de policía locales de Teuchitlán
fueron arrestados. No se les acusó de negligencia o incompetencia. Se les acusó de participar activamente en la desaparición de jóvenes, entregándolos directamente en manos del C-Cotanque. No se trataba de un caso de autoridades superadas, era un caso de complicidad. La línea entre la aplicación de la ley y el crimen organizado se había desdibujado hasta desaparecer. Esta colusión es uno de los aspectos más aterradores de la crisis. Cuando un joven es abordado por un oficial de policía, su instinto es confiar, obedecer. El cartel explota esta confianza infiltrándose en las fuerzas policiales locales, convirtiendo un símbolo de seguridad en un instrumento de terror. Los agentes arrestados formaban presuntamente parte de la cadena logística del cartel, utilizando sus uniformes y coches patrulla para secuestrar víctimas sin levantar sospechas. Para las familias de los desaparecidos, esta noticia fue una profunda traición. Significaba que sus llamadas de auxilio podrían haber sido respondidas por las mismas personas que ayudaron a orquestar su tragedia. Creó una sensación paralizante de impotencia. Si no puedes confiar en la policía, ¿a quién puedes recurrir? En respuesta a la creciente crisis, las autoridades federales y estatales han emitido alertas y lanzado campañas para advertir al público sobre las ofertas de empleo falsas. Aconsejan a los jóvenes que desconfíen de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad y que verifiquen la legitimidad de cualquier empresa antes de asistir a una entrevista. Si bien estas advertencias son necesarias, a menudo suenan vacías frente a la corrupción generalizada. El problema no es solo la falta de conciencia entre el público, es el fracaso sistémico y la complicidad dentro de las instituciones que se supone que deben brindar seguridad. Un cartel informativo es de poca utilidad cuando un coche patrulla de la policía es el que te lleva. El arresto de los agentes en Jalisco es un claro recordatorio de que la lucha contra el crimen organizado no se puede ganar sin antes purgar la corrupción dentro de las propias filas del gobierno. Esta complicidad crea un ecosistema perfecto para que los carteles operen con impunidad. Asegura que sus canales de reclutamiento permanezcan abiertos y que sus crímenes queden impunes. Las familias de los desaparecidos se ven obligadas a navegar por un sistema roto, donde la búsqueda de justicia se ve obstaculizada por las mismas instituciones que deberían liderarla. Su lucha no es solo contra una oscura organización criminal, sino también contra un aparato estatal que en algunos casos se ha convertido en su cómplice. Detrás de las estadísticas impactantes y los titulares sobrecogedores, existe un universo de dolor silencioso y privado. Es el mundo de las familias que se quedan atrás, un mundo donde el tiempo se mide en días, meses y años desde que su ser querido desapareció. La desaparición de un hijo, un hermano o una pareja no es un evento único. Es un trauma continuo e interminable. Es la silla vacía en la mesa que nadie se atreve a mover. Es el pastel de cumpleaños que se queda sin cortar. Es la ropa que se queda colgada en el armario, impregnada de un olor que se desvanece un poco más cada día. Una pérdida que se renueva con cada amanecer. Las madres, que a menudo se convierten en las líderes de la búsqueda, hablan de una muerte en vida. Sus vidas están suspendidas en un limbo tortuoso, atrapadas entre el atisbo de esperanza de que su hijo regrese y el peso aplastante de un dolor que no tiene resolución. No sé si debería rezar por su seguridad o rezar para que su alma descanse en paz, confesó una madre de Jalisco, con la voz entrecortada. Esta incertidumbre es una forma única de tortura psicológica. No hay cuerpo que llorar, ni tumba que visitar, ni finalidad que permita que el proceso de duelo comience. En cambio, solo queda la búsqueda, una misión implacable que consume cada aspecto de su ser. Estas familias transforman su dolor en acción. Se convierten en expertos forenses, detectives y activistas de la noche a la mañana. Aprenden a presentar quejas legales, a navegar por laberintos burocráticos y a organizar grupos de búsqueda. Forman colectivos, encontrando fuerza en su dolor compartido. Sus salones se convierten en cuarteles generales,
con las paredes cubiertas de mapas, fotos y expedientes de casos. Gastan todos sus ahorros en imprimir carteles y viajar a áreas remotas para buscar fosas clandestinas. Protestan en plazas públicas, mostrando las fotos de sus hijos sonrientes, obligando a la sociedad a mirar los rostros de los ausentes y negándose a que sean olvidados. La ausencia de sus seres queridos resuena en cada parte de sus vidas. Tensa las relaciones, destruye las finanzas y tiene un costo brutal en su salud física y mental. Los hermanos sienten una mezcla de culpa y responsabilidad, mientras que los padres son consumidos por un dolor que nunca disminuye. Cuando se llevan a tu hijo, también se llevan tu vida, dijo el padre de un joven desaparecido. Ya no eres la misma persona. Solo existes para buscar. Este es el costo humano y profundo de las ofertas de empleo falsas. No es solo una persona la que desaparece. Toda una familia es sumergida en una oscuridad de la que no hay salida fácil. La ola de desapariciones ha alterado fundamentalmente la textura de la vida diaria en las comunidades afectadas. El miedo ya no es una emoción abstracta, es un compañero constante, una consideración práctica en cada decisión. Los padres ahora miran a sus hijos adolescentes con un nuevo tipo de ansiedad. El simple hecho de que un hijo o hija busque trabajo en línea, antes motivo de orgullo, ahora está lleno de peligros. Las conversaciones que solían ser sobre aspiraciones profesionales, ahora tratan sobre seguridad digital, sobre cómo detectar un perfil falso y sobre los peligros de confiar en extraños en línea. Una nueva regla ha entrado en muchos hogares. No vayas a una entrevista solo. Este miedo omnipresente ha redibujado el mapa social. Los jóvenes dudan más en viajar a pueblos o ciudades desconocidas, incluso para oportunidades legítimas. Una sensación de desconfianza se ha filtrado en las interacciones sociales, especialmente en línea. Cada solicitud de amistad de una persona desconocida, cada mensaje de un reclutador, se ve a través de una lente de sospecha. Este clima de miedo restringe la libertad y encoge los horizontes. El mundo se vuelve más pequeño y peligroso. Los jóvenes se ven obligados a navegar una realidad donde la ambición puede ser una carga y donde el deseo de una vida mejor puede llevarlos a una trampa mortal. La respuesta de la comunidad es una mezcla de movilización y resignación. Por un lado, la crisis ha dado lugar a poderosos movimientos de base. Los colectivos de madres y familias buscadoras se han convertido en una formidable fuerza política, organizando marchas y protestas que exigen acción gubernamental. Han creado redes de apoyo, compartiendo información y ofreciendo solidaridad emocional a las nuevas familias que sufren el mismo destino. Estos actos de resistencia colectiva son un poderoso testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Son una negativa a aceptar la violencia y la impunidad como algo normal. Por otro lado, se ha instalado una sensación de cansada normalización. Para muchos, la constante noticia de desapariciones se ha convertido en una parte trágica pero aceptada del ruido de fondo de la vida en México. La gente se adapta, imponen toques de queda a sus hijos, comparten advertencias en grupos de WhatsApp del vecindario y aprenden a vivir con una mayor sensación de alerta. Esta adaptación es un mecanismo de supervivencia, pero tiene un alto coste. Significa aceptar una realidad donde los jóvenes pueden ser robados a plena luz del día, donde la búsqueda de empleo es una apuesta de vida o muerte, y donde no siempre se puede confiar en las autoridades para que te protejan. Es una vida vivida bajo una sombra permanente. En este paisaje peligroso, el conocimiento es una forma de armadura. Aunque la responsabilidad de detener esta crisis recae en las autoridades, los jóvenes y sus familias deben equiparse con las herramientas para identificar estas trampas mortales. La primera y más importante regla es universal. Si una oferta de trabajo parece demasiado buena para ser verdad, es casi seguro que lo es. Desconfía inmediatamente de cualquier oferta que prometa un salario excepcionalmente alto para un puesto que requiera poca o ninguna experiencia.
Las empresas legítimas invierten en sus empleados. Rara vez ofrecen grandes recompensas por trabajos no cualificados sin un riguroso proceso de selección. Segundo, investiga al reclutador y a la empresa. No te fíes de la información proporcionada en la publicación de redes sociales o en los mensajes iniciales. Realiza tu propia búsqueda independiente. Busca un sitio web oficial de la empresa, direcciones físicas de oficinas y números de teléfono fijos. Busca el nombre de la empresa junto con palabras como estafa, fraude o falso. Comprueba si la empresa está legalmente registrada. Busca el perfil del reclutador en redes profesionales como LinkedIn. Si su perfil es nuevo, tiene pocas conexiones o parece genérico, es una señal de alerta importante. Los criminales suelen usar fotos robadas y nombres falsos para crear sus perfiles en línea. Tercero, presta mucha atención al proceso de comunicación. Las empresas legítimas tienen procedimientos de contratación formales. No suelen llevar a cabo todo el proceso a través de WhatsApp o Facebook Messenger. Desconfía de cualquiera que te presione para tomar una decisión rápida o que se vuelva evasivo cuando pides detalles específicos sobre la empresa o el trabajo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, aceptes reunirte en un lugar remoto, privado o inusual para una entrevista, como una casa particular, un rancho apartado o un almacén anodino. Una entrevista de trabajo real casi siempre tendrá lugar en una oficina corporativa. Informa siempre a varios familiares y amigos exactamente a dónde vas, con quién te reúnes y cuándo esperas volver. Finalmente, debemos cultivar una cultura de vigilancia colectiva. Este no es solo un problema para los buscadores de empleo individuales, es una herida social. Debemos hablar de esto abiertamente con nuestros amigos, nuestros hijos y nuestros vecinos. Comparte información sobre estafas conocidas y enseña a los jóvenes a ser críticos con lo que ven en línea. Como sociedad, debemos exigir más a nuestras autoridades, no solo advertencias, sino una investigación efectiva, el enjuiciamiento de los delincuentes y una lucha implacable contra la corrupción que permite que ocurran estas atrocidades. La seguridad de nuestra juventud no es negociable. No podemos permitir que sus sueños se conviertan en cebo, y nunca debemos permitir que su ausencia se normalice. Se lo debemos a Luis, y a los miles como él, convertir nuestra empatía en acción inquebrantable.